Hola, hola mis queridos y apreciados amigos y bienvenidos a mi canal. Un espacio donde podemos interactuar y compartir asertivamente toda esa información importante que nos interesa a todos. Hoy traemos 5 preguntas sobre la cultura Uwa, los guardianes de la madre tierra. Primero, ¿cómo es la relación con el ambiente de los Uwa? Los Uwa son cuidadores de la madre tierra. Ruiria, madre, es la que da equilibrio a nuestro territorio. Sin ella no hay vida en este planeta. La tierra es historia, espíritu y dignidad. Es la visión de los Uwa. Ellos se oponen a la explotación de los recursos naturales por las multinacionales o por el gobierno. El petróleo para los Uwa es la sangre de la tierra. Los Uwa afirman que por cada interacción que tengamos con la naturaleza, recibiremos innegables reacciones de su parte. El deterioro de los ecosistemas y el agotamiento progresivo de los recursos naturales y especies animales han generado preocupación en diferentes grupos sociales y despertado su conciencia ecológica. El conflicto Uwa con el Estado colombiano y las transnacionales. Como nunca antes, el mundo entero está sediento de petróleo. Se cree que en los bloques Sirirí y Catleya, oriente de Colombia, hay valiosas reservas de oro negro. El gobierno necesita buscarlo, pero las comunidades indígenas que allí habitan se niegan. Y es que desde hace ya varios años, el gobierno y Ecopetrol por un lado y los indígenas por otro han venido adelantando campañas diplomáticas e informativas alrededor de la explotación petrolera de los bloques Sirirí y Catleya. El proceso de consulta previa que requiere y las graves afectaciones que puede sufrir la vida de la cultura del pueblo Uwa. Ha sido una confrontación fuerte y las posiciones se han movido en polos opuestos, de sí o el no a la actividad petrolera en este territorio, augurando la reproducción de un prolongado conflicto similar al vivido hace casi una década, cuando la transnacional occidental Oil and Gas Corporation trató de explotar la zona sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que viven en ella. En ese entonces, las consecuencias fueron nefastas para el gobierno y la empresa que, al violar los procedimientos de consulta previa establecidos por la Ley 21 del 91, afectaron seriamente su imagen y propiciaron la movilización de importantes sectores de opinión en Estados Unidos y Europa, así como demandas en su contra. Segunda pregunta: ¿cómo han sido los procesos de adaptación y evolución? Relación naturaleza-sociedad. Los Uwa, en su historia con la llegada de la conquista española, el pueblo fue reducido. Luego apareció la viruela que acabó con gran parte de la población. Posteriormente fueron los colonos que los desplazaron por medio de titulación de tierras. Las misiones jesuitas los despojaron de muchos de los aspectos propios de su cultura. Luego vino el conflicto armado y el gobierno con sus guerras continuas causaron grandes desplazamientos y asesinatos. Y ahora luchan por el territorio y la conservación de la naturaleza contra diversas multinacionales petroleras y mineras. Como podemos evidenciar, a pesar de que la cultura Uwa tiene una conexión real con la naturaleza, su proceso de adaptación a las diferentes causas ha hecho que su población a través de los años se haya visto disminuida considerablemente. Tercera pregunta: ¿qué vínculos socioeconómicos de intercambio o reciprocidad se observa en los Uwa? Su economía. La ubicación del pueblo Uwa en la zona de piedemonte de la cordillera oriental permitía una economía diversa
que aprovechaba los diferentes pisos térmicos y una vida semisedentaria, en donde los desplazamientos giraban alrededor de los principales quebradas y ríos. Las familias indígenas se desplazan a lo largo del año de acuerdo al ciclo de las 4 estaciones entre los diferentes pisos térmicos, siempre a lo largo de una misma cuenca. El cauce de cada río es un distintivo de pertenencia central. El sistema de cuencas y microcuencas es pues importante en la organización tanto social como espacial. Su economía se basa en trueques, son fundamentalmente agricultores, practican también la caza, la pesca y la recolección. Los principales cultivos son maíz, yuca, ocumo, ayo, coca, plátano y cuesco. Los uwa aprovechan 2 clases de alimentos, los silvestres y los cultivados. Durante todo el año consiguen mucha variedad de alimentos silvestres de distintas clases que les proporcionan nutrimento y principalmente sustitución de la carne cuando ésta no se consigue. Un importante recurso alimenticio lo desempeñan tradicionalmente y aún lo desempeñan los recursos de la recolección hecha especialmente por las mujeres y muy preciados porque reemplazan a la carne. Entre los alimentos silvestres, pepas, frutas, semillas, cogollos, raíces, palmichas están, sino que aparece en la luna llamada Ekatima, febrero, y se termina en la luna Bekira. De la rinoa, que es parecida al ocumo o rascadera, se consumen las hojas y el fruto cocinadas o asadas. Se acompaña con plátano, se consigue en febrero. La cusara o salero es una fruta grasosa, se come sola o cocida, también se puede conservar. Se consume además usea, charatá, cabecha, cibara, tacará, amara, tecá, cautá, cucatá, incuecha, palmicha, reuta, berichá, curcurá y muchos más. También se consume la flor de bijao o rútona. Se prepara asada con sal y se acompaña con plátano. Se cosecha en abril. Otro alimento importante es la bagala o sisona, que consiste en unas pepas que maduras son rojas. Se consume cocinada o salada. Se puede almacenar, se cosechan de mayo o septiembre. El cuesto o guaymaro es una fruta amarga que se come sola sin sal. Los cucarrones llamados chunquita aparecen entre agosto y octubre en las palmas llamadas amara. Se recoge en mochila y se comen asados o fritos. Desafortunadamente no se tiene nombre en español para estos alimentos y tampoco conocemos sus nombres científicos. Se dan los nombres de uva. Entre los alimentos cultivados se tienen plátano, yuca, ocumo, maíz, café, frijol, malanga, berenjena, caña, auyama, tamuruco, tubérculo, batata, ñame y diversas frutales como piña, limón, naranja, guayaba, papaya, chontaduro, lulo, aguacate, mango y otros. Antiguamente se lograban importantes recursos alimenticios de la cacería, pero esta se ha agotado bastante. Entre los animales se cazaban palomas, pavas de monte, paujiles, gallinetas, gargantilla, armadillo, gurres, ratones, guartinaja, báquiro y lapa. Existían normas acerca de cuándo, dónde y cómo cazar, de tal manera que se respetaban sitios y tipos de animales para no agotarlos. Los ancianos y ancianas ayudaban a través de los ritos y viajes astrales dirigidos a mantener el orden en la gente para que solamente se casaran en épocas permitidas.
Muchas veces los niños podían armar trampas para coger animales pequeños, pero los ancianos daban órdenes de soltar esos animales pequeños. La cacería tradicional era con flechas, arcos, trampas y en enramadas donde se esperaba durante la noche a la presa. Las ancianas, por medio de sus viajes astrales, lograban que los recursos de la cacería no se agotaran, que se reprodujeran y que aumentaran el número de animales. Los recursos de la pesca también eran antiguamente bastante importantes. Había libertad de pescar con la finalidad de satisfacer las necesidades de una familia. En las épocas de verano había abundante recurso de pesca en las quebradas, ríos y caños. Se conseguían sardinas, dorado, corroncho, guanache, barbucho, jabonera y trucha. Se acostumbraba a pescar con barbasco. Para ello se recogían todos los peces que hubieran quedado bajo ese efecto. Se procedía a limpiar el agua después del barbasqueo, sacando del agua los bagazos, quitando las hojas que se habían puesto a manera de represa, y se vigilaba que al día siguiente el agua estuviera corriendo bien limpia. No se permitía pescar muy seguido con barbasco en una quebrada o río, sino cada 2 o 4 años para permitir la reproducción de las especies. También se utilizaba el anzuelo y la naza para la pesca. La organización del trabajo depende de los jefes del hogar. Tradicionalmente los hombres preparaban el terreno para la siembra mediante roza, tumba de palos, repique o quemas. Este trabajo se hacía reuniendo los vecinos y allegados en un convite o iba. Para esta ocasión se preparaba suficiente comida y chicha de maíz, de yuca o de plátano. Cuando ya se ha preparado el terreno, las mujeres acuden para la siembra. Ellas también organizan convites, convocando al trabajo a otras mujeres con sus niños. Los niños ayudan a las madres tan pronto como pueden caminar. El deshierve de las huertas lo hacen también las mujeres y los niños. La cosecha de productos como plátano, yuca, maíz, ocumo, ayo, coca se puede hacer individual o colectivamente. La cosecha se intercambia entre las distintas familias, grupos de familias o parientes. Al hombre le corresponde el trabajo de preparar la tierra para la siembra, proporcionar la leña, ir de cacería, conseguir la sal, la ropa, ir a pescar, salir a hacer negocios o transacciones, hacer las chozas y organizar los eventos religiosos. Antiguamente el hombre se encargaba de preparar el caraño, que se utilizaba como intercambio con otros grupos, y quemar las ollas que habían hecho las mujeres. Los hombres deben ir a intercambiar productos con los bocota o los cobaría, hacer las chozas, organizar las fiestas familiares, los productos elaborados, ollas, canastos, mochilas y antiguamente el caraño, la otava. Se llenaban e intercambiaban por trueques en Huicán para traer machetes, ruanas, sal y otros productos. A la mujer le corresponden los oficios domésticos: deshierve de las huertas, la siembra, el hacer las ollas, las mochilas, recolección de las cosechas, almacenamiento de productos y, cuando sea necesario, ir al monte a buscar las hojas para la cama y para otros consumos domésticos. Las niñas comienzan a colaborar en los oficios domésticos en cuando su edad se lo permite. Desde temprana edad son entrenadas en los oficios y en los cuidados de otros niños. Los niños hombres igualmente colaboran con los papás en los oficios que les corresponda. La época de invierno va de abril a agosto y llaman Bahará.
El verano es de septiembre a marzo y se llama Dita. Pregunta número 4. Identifique los elementos del parentesco familiar de los Uwa. Los Uwa están divididos en clanes matrilineales. La Sierra Nevada del Cocoy está distribuida entre los diferentes clanes interrelacionados entre sí por relaciones matrimoniales y de parentesco, de manera que cada clan se divide en mitades, que se casan con el clan vecino de cada mitad. Los matrimonios reproducen los de los antepasados, de manera que cada persona busca casarse con los integrantes del grupo donde se casaron sus antepasados y se esfuerzan para que sus hijos sean el renacimiento de la generación de sus tatarabuelos. Quinta pregunta. Los valores y sistemas de creencia. La cosmología Uwa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico. La defensa del planeta Tierra y el territorio propio son bases para dicho equilibrio entre la gente y el medio natural, el cual asegura la permanencia de la cultura, de lo material y de lo espiritual. Los Uwa se tienen un fuerte apego a su tradición, transmitidas en sus historias milenarias. La espiritualidad Uwa se caracteriza por el alto grado de sincretismo. En este sentido, se ve que Siria es el padre considerado dueño del universo y Rairia la madre, quien tiene la función de cuidar y administrar una fracción del universo. Esto da pie a la práctica del politeísmo al interior de las familias y de las comunidades. Para los Uwa, Siria es el dios, Jehová, Canuar es el creador de los cerros, Ubuwa es la madre de Siria y a su vez representa a la Virgen María. Yaxowa es el creador de las aguas, Busana es padre de los no indígenas y Sikakua personifica a Simón Bolívar el Libertador. Estos personajes configuran el largo listado de deidades como los personajes más significativos en la historia de este pueblo. La violación de las leyes de la naturaleza se convierte en la principal causa de desequilibrio y malestar humano, según la concepción del pueblo Uwa. La tala de árboles, la eliminación de animales del monte y el mal comportamiento del hombre generan las enfermedades. En este sentido, dentro de este pueblo existen enfermedades físicas relacionadas con las mordeduras o picaduras de animales, con las caídas y golpes, con las fracturas y con otras heridas. Otras de tipo cultural o espiritual, como el mal de ojo, la culebrilla, la descuajadura, el hielo y las diarreas, los sustos y los granos en la piel. Las de tipo occidental son aquellas ocasionadas por infecciones transmitidas por los colonos, como las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. Dichas enfermedades son tratadas por los médicos tradicionales y cuando se agudizan se acude a la medicina occidental. Las enfermedades son curadas por el Huerjayá, médico tradicional que es el máximo conocedor de los poderes curativos de las plantas medicinales y a través de ritos restablece el equilibrio en la naturaleza y sanar enfermedades físicas y espirituales de la persona. Sexta pregunta. ¿Cómo está conformado el tejido social de los Uwa? El tejido social está conformado por su ambiente, su adaptación y evolución, sus vínculos socioeconómicos, su parentesco familiar, sus valores y sistemas de creencia. Y además
todas las unidades básicas de interacción y socialización de todos los grupos y agregados que componen esta sociedad, es decir, familias, comunidades, símbolos identitarios, escuelas, costumbres, creencias y en general todo lo que compone su forma de vida. Bien, mis amigos, aquí terminamos estas preguntas sobre la cultura de los Uwa. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y compartir toda la información.